Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto de nuevo estar con ustedes en Moonshot Latam, hablando sobre tecnologías exponenciales y cómo las diferentes disrupciones que han habido en los últimos años están transformando nuestra vida o transformarán nuestra vida en los próximos años, especialmente en Latinoamérica. Este episodio, que es un episodio particular, por llamarlo así, es un episodio basado en uno de mis hobbies favoritos, que es el fútbol. Este fin de semana, como saben, la mayoría de ustedes están terminando las ligas a nivel global. Y siempre en este fin de semana se retiran varios deportistas, ¿verdad? Que típicamente son declarados leyendas, ¿verdad? Y ayer, viendo la despedida de varios jugadores del Real Madrid, hice una retrospectiva, un ejercicio de retrospectiva. Y decía, qué interesante, hace 15 años, los que estamos arriba de 40 años, hace 15 años, los deportistas o los futbolistas al menos se retiraban a los 28, 29, 30 años. Y hoy estamos viendo jugadores con un nivel de desempeño altísimo que están llegando a los 38, 40, inclusive 42 años. Inclusive ahora está regresando el deporte de los famosos veteranos, donde vemos partidos con jugadores de antaño, celebridades como Beckham, como Figo. Dije yo, mira, ¿qué está pasando en el backstage del fútbol para que estos profesionales estén alargando el ciclo de vida de su productividad, ¿verdad? ¿Qué está pasando a nivel de tecnologías? ¿Qué tecnologías están utilizando los deportistas? Y específicamente en este capítulo vamos a hablar del fútbol, para entender cómo se está extendiendo la capacidad de la productividad del cuerpo humano desde el deporte. Y pues obviamente hice mi investigación digital para ver cómo los equipos de alto desempeño están utilizando las diferentes tecnologías exponenciales que vamos a hablar más adelante, con el fin de entender cómo la tecnología está transformando nuestra vida, pero sobre todo está transformando cómo nosotros eh, nos volvemos superhumanos, que al final lo hemos hablado en varios capítulos. La inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, la biogenética, la ingeniería genética, los nanobots. Al final lo que están haciendo es evolucionando la especie, y lo hablé en el capítulo anterior, a crear nuevas especies de humanos, ¿verdad? Para que naciera una nueva especie humana pasaron entre cada especie miles o millones de años, y hoy estamos con la capacidad tecnológica de crear nuevas especies, y lo platicamos en el capítulo anterior, que espero que también lo puedan escuchar. Pero bueno, me puse a hacer mi investigación digital y empecé a entender, bueno, qué tecnologías se están utilizando, ¿verdad? Porque típicamente creemos que es nada más, todo ocurre únicamente en el entrenamiento, pero en realidad se están hablando de tecnologías aplicadas a tres ejes. La primer eje es la tecnología aplicada al rendimiento físico, ¿ok? ¿Cómo puedo lograr aumentar exponencialmente el rendimiento físico de los deportistas? Punto número dos, ¿cómo puedo utilizar los datos para desarrollar la estrategia de juego? Y punto número tres, que estuve viendo cuáles son las tecnologías que están transformando, que es la tecnología de la regeneración física. Y esto es muy, muy importante porque estas tecnologías típicamente se prueban en nichos como estos, como los deportistas o los futbolistas, y luego se llevan a la vida cotidiana, a la medicina de consumo masivo. Y por eso es tan importante entender este tipo de tecnologías. Por ejemplo, hay equipos como Manchester City o el Barcelona que están utilizando dispositivos GPS en los jugadores y algunos wearables para entender los desplazamientos, distancias, tiempos que están haciendo los jugadores dentro del campo, e inclusive poder hacer correcciones técnicas. Otros equipos, especialmente en Alemania, que sabemos que los alemanes son una economía basada en datos, están utilizando los datos de tiempo de juego efectivo, todos los datos que generan, por ejemplo, los entrenamientos y los juegos,
para tomar decisiones en la planeación alrededor del deportista e inclusive poder hacer predictibilidad. Imagínense ustedes lo que es que la tecnología se está utilizando en los deportistas para hacer predictibilidad, anticipar una posible lesión, una posible recarga muscular y cómo esas tecnologías y esos modelos luego van a poder llegar a lo que es la ciencia médica general y por ejemplo que podamos predecir inclusive un infarto, ¿verdad? Poder hacer predictibilidad cardiovascular, predictibilidad diabetes, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario probable? Imagínense ustedes que les digan, bueno, usted con el nivel de consumo de azúcar que está teniendo tiene una probabilidad de que se vuelva diabético dentro de 12 meses, el 25 de agosto el 2026. Y entonces toda esta tecnología la están utilizando los equipos para desarrollar estos superhumanos que estamos viendo nosotros hoy día, que a los 34, 35 años tienen un desempeño físico impresionante. Análisis de video, ¿verdad? Inteligencia artificial aplicada a video, donde pueden ver inclusive técnicas a la hora de correr y poder hacer correcciones, ¿verdad? Que tal vez la forma de correr de un jugador le esté generando un desgaste de rodilla o está forzando mucho un músculo y eso puede llevarlo a que dentro de 3, 4 partidos pueda tener un desgarro, una sobrecarga muscular y cómo se puede utilizar el video y la inteligencia artificial dentro del video para poder hacer esas correcciones técnicas. Otro tema que yo creí que tal vez no iban a haber muchos casos, pero que sí están habiendo casos, especialmente en la Premier League, Manchester United, el Everton, el Leicester City, que lo están utilizando, que es los jugadores están entrenando, imagínense ustedes, con realidad aumentada y realidad virtual, donde permite simular escenarios de juego con entrenamiento cognitivo y táctico. ¿Qué quiere decir eso? Que están utilizando la realidad aumentada y la realidad virtual para hacer correcciones técnicas en los jugadores, desplazamientos, movimientos, pases, centros, cabeceos, con este tipo de tecnologías. Pues, típicamente en Latinoamérica eso se ve muy poco, ¿verdad? De hecho casi no encontré casos de estos, donde los jugadores, por ejemplo, estén ensayando tiros libres en realidad virtual y realidad aumentada o inclusive estar viendo desplazamientos de la cancha a través de estas tecnologías. Y ya hay equipos, como les mencionaba, como el Manchester United, que están utilizando estas tecnologías de sus jugadores. La predictibilidad no se queda atrás. Están utilizando especialmente, por ejemplo, el PSG, el Paris Saint-Germain y el Ajax. Están utilizando inteligencia artificial predictiva para poder anticipar posibles lesiones de los jugadores, ¿verdad? Y variables fisiológicas del cuerpo e inclusive poder predecir si el jugador tiene alguna predisposición a alguna lesión. ¿Qué están logrando con esta predictibilidad usando datos e inteligencia artificial? Disminuir entre un 25 y un 35% las lesiones de los jugadores. Imagínense que esto se llevara a la salud pública, hagamos esta proyección a la salud pública y que digamos, mira, qué increíble sería en la salud pública poder hacer una predictibilidad de las personas con diabetes y poder inclusive impactar que ese 25% de predictibilidad en los jugadores fuera un 25% de predictibilidad en gasto público de medicinas. Entonces, imaginen el nivel de ahorro que tendríamos nosotros dentro de ese proceso. Tecnologías de recuperación, lo que les decía anteriormente, cómo están utilizando la crioterapia. Vean que ya hablamos de Big Data, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, pero están en la crioterapia, ¿verdad? Que es estas máquinas que usan los Cristiano Ronaldo y demás, que son cámaras en frío extremo para reducir la inflamación y acelerar la recuperación del cuerpo. Cámaras hiperbáricas también que aceleran la regeneración de tejidos, ¿verdad? Si tuvieron una lesión, una fisura e inclusive, por ejemplo, un desgarro, que les ayuda a los jugadores a tener o acelerar el proceso de recuperación, y luz infrarroja para curación celular.
Vean el nivel de profundidad y el nivel tecnológico que están utilizando los jugadores y los equipos de fútbol para poder mantener ese nivel de productividad y poder, por eso poderlos clasificar como superhumanos, ¿verdad? Porque es prácticamente un cambio. Ahora, ¿qué está pasando a nivel de nutrición? ¿Qué es lo que está pasando en el campo de la nutrición? Pues bueno, algo interesante es que están utilizando lo que es la información fisiológica del jugador para poder hacer a través de inteligencia artificial personalización alimentaria. Imaginen el nivel de precisión, cuál es la cantidad de proteína exacta que necesita Aldo, la cantidad de carbohidratos con base en la carga muscular que está teniendo los entrenamientos, con base en la cantidad de tiempo en los partidos y poder utilizar esa información para poder decir, ok, Aldo, este es el sistema y el método de alimentación y las cantidades de proteínas, carbohidratos, etcétera, que necesita para mantener su productividad fisiológica, mantener ese nivel y poder lograr los objetivos personales como jugador en la temporada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo está utilizando equipos como el Villarreal, el Granada en España, también el Inter de Milán. Mejora la composición corporal, la energía sostenida, o sea, mantener el nivel de energía en el jugador y la reducción de lesiones por deficiencias nutricionales. ¿Ok? Y entonces lo que hacen también es poder atender no solo el tema de mantener la productividad del jugador, sino también evitar lesiones a través de la nutrición. Inteligencia artificial aplicada a la nutrición, resultados en productividad y en reducción de lesiones. Inclusive también equipos como por ejemplo los equipos como el Bayern Múnich y la Juventus, ojo a este dato, están utilizando apps de sueño para monitorear el nivel de recuperación de los jugadores, ¿verdad? Entonces los jugadores registran la calidad del sueño, el estado emocional, la fatiga y otros datos subjetivos con tal de predecir si el jugador está teniendo el descanso necesario para poderse recuperar y lograr sus planes de entrenamiento y sus planes de juego, ¿verdad? Y bueno, ya saliéndonos un poco del campo y del jugador, también encontramos varios casos como especialmente los países que descubren más jugadores como los Países Bajos, Alemania, están utilizando lo que es el Machine Learning y el análisis de datos en redes sociales para poder identificar y hacer scouting de jugadores y decisiones sobre el potencial del jugador, nivel de rendimiento de los jugadores en ligas menores, nivel de desempeño físico y poder predecir o hacer un análisis de recomendación de scouting, de si es válido reclutar al jugador. Típicamente y tradicionalmente el scouting se hacía a nivel de ojo, de observación, pero ya están utilizando inclusive metiéndole datos al proceso de scouting, que es el proceso de reclutamiento de jugadores jóvenes, para poder lograr este proceso de reclutar el mejor talento que hay en el mercado y poderlo traer. Realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial para la predictibilidad, ¿verdad? Inteligencia artificial aplicada a la nutrición, inteligencia artificial aplicada a la salud preventiva, ¿verdad? Machine Learning para el análisis de datos en los procesos de scouting y de redes sociales, tracking y monitoreo del sueño, ¿verdad? Con wearables para desplazamiento táctico. Imagínense la cantidad de tecnologías que hay en el backstage. Y por eso hoy los jugadores ya no necesariamente se tienen que retirar a los 28, 30 años, sino que estamos viendo que se están retirando a los 30 o 40, a los 38, 40, 42 años. Algunos ejemplos de estos, y me parece muy interesante, el Manchester City, ¿verdad? Que es especialmente Guardiola, que es un entrenador perfeccionista, que está utilizando un sistema de inteligencia artificial predictiva, que es una plataforma que analiza la fatiga, el sueño, el esfuerzo físico y hasta más de 100 variables del jugador.
para poder predecir su desempeño durante la temporada. ¿Cuál ha sido el resultado? Y es una métrica que vimos en el ejemplo anterior, un 25% menos lesiones en la temporada. Y bueno, para los que no saben mucho de fútbol y los que sí le echamos mucho a la castacarita, o como decimos en Costa Rica, a la mejenga, saben que una temporada, un equipo puede perder una temporada completa, o sea, un año, si está lleno de lesiones, ¿verdad? Entonces es interesantísimo este modelo. ¿Qué está haciendo la selección de Alemania? Este es otro caso súper interesante. Prácticamente están convirtiendo la inteligencia artificial en una estrategia táctica, ojo, ¿verdad? Se llama el Minecraft, que trabaja una plataforma de SAP Sports One, que es una herramienta que combina videoanálisis, seguimiento con GPS y Big Data para ofrecer información a los jugadores con reportes tácticos impresos personalizados, o sea que les dan un reporte, ¿verdad? Con un proceso de feedback del jugador de sus características y desplazamientos tácticos y cómo tiene que mejorarlos. Desde estudiar los patrones ofensivos del rival hasta analizar cómo patean penales de los oponentes, ¿verdad? Predictibilidad, por ejemplo, cuál es la predictibilidad de un arquero en los penales, la predictibilidad de un tirador en penales, la predictibilidad de las corners y así sucesivamente. Alemania ha convertido la tecnología en un arma tecnológica, incluso integraron una IA llamada Joule que responde en segundos preguntas como ¿cuál es la zona más débil del lateral de Inglaterra en los últimos 5 partidos? O sea, que puede utilizar los datos hacia atrás y decir, mira, en esto viene fallando un oponente y debemos sacar el mayor provecho. ¿Qué están haciendo otros equipos? Por ejemplo, la selección de España. La selección de España instaló un laboratorio de recuperación en su centro de concentración, donde tienen cámaras de crioterapia a menos 160 grados Celsius. Ojo, ¿verdad? Por ejemplo, la utilizó en la Eurocopa 2024, donde se montó el centro de recuperación, ahí se inauguró, y lo que ha hecho es que utilizan las cámaras de crioterapia a 160, menos 160 grados Celsius para recuperación molecular, pero no solo eso, también le combinan terapia con luces LED infrarrojas para curar los músculos y cámaras hiperbáricas para el oxígeno puro. Entonces, frío, oxigenación y luz para la recuperación del cuerpo en tiempo récord. ¿Qué otros ejemplos tenemos por ahí? El Real Madrid, obviamente, que no se queda atrás, que ha integrado un ecosistema de tecnología deportivo que combina, ojo, monitoreo con GPS, análisis de video y tecnología de recuperación avanzada, muy parecido a lo que está haciendo la selección española. Y sí le está sacando mucho provecho a la luz LED para la aceleración de recuperación molecular, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quise hacer este episodio? Y sobre todo un elemento clave es que hoy estamos viendo que las tecnologías exponenciales ya no son algo lejano ni algo de ciencia ficción, sino que realmente están en el día a día de la sociedad, ¿verdad? Sí, en Latinoamérica sabemos que las tecnologías exponenciales llegan un poco más tarde, que tenemos que tener una curva de acceso, una curva de lo que llaman democratización a través del costo de producción, ¿verdad? Pero que ya estas tecnologías en otros mercados se están utilizando en algo tan simple para nosotros los latinoamericanos como el fútbol. Imagínense ustedes. O sea, estamos hablando de que es prácticamente tecnología aplicada a un deporte. Ahora, si nosotros proyectamos eso y decimos, bueno, entonces, ¿cómo esas tecnologías se podrían utilizar en la salud pública en Latinoamérica? ¿Cómo podríamos reducir las filas en los hospitales públicos utilizando, por ejemplo, telemedicina, algo tan sencillo como telemedicina o agentes digitales para consulta general? ¿Cómo podríamos hacer predictibilidad con base en los expedientes clínicos de los pacientes en el sector público y en el sector privado y poder decir
¿Cuál es la probabilidad de que una persona sufra un infarto o que sufra un desplazamiento de cadera o que sufra un problema de cáncer de estómago o cáncer de colon? ¿Verdad? Entonces, parte del ejercicio de Moonshot es que nos cuestionemos el status quo de nuestras empresas, pero también el status quo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a retar la economía, tenemos que empezar a retar nuestro estilo de vida con base en cómo las tecnologías exponenciales van a transformar. Esta semana leía la tendencia que creo que va a ser el siguiente podcast, los nanobots, ¿verdad? Viene la inteligencia artificial orgánica, que ya lo he mencionado en los otros capítulos, pero que quiero desarrollarla porque se está prediciendo que los seres humanos en los próximos 20 años vamos a tener nanobots que vamos a tomarnos nosotros. Todo esto, las pastillas, todos los fármacos van a ir desapareciendo progresivamente y van a ser sustituidos por nanobots. Nanobots que van a entrar a nuestro torrente sanguíneo y van a programar nuestra sangre. Nanobots que van a estar en nuestro estómago y si ven una úlcera desarrollándose que nos van a informar o inclusive la van a corregir, ¿verdad? Nanobots que van a poder hacer cicatrización en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo. Y entonces son tecnologías que vean, como en el caso del fútbol, ya prácticamente se están desarrollando y que obviamente nos van a poder a nosotros entender cómo se aplican. Las organizaciones y especialmente las empresas muchas veces ven las tecnologías exponenciales como un gasto sin retorno de inversión. Pero esto es porque no tienen claro en qué la van a utilizar, ¿verdad? Y especialmente hoy día, así como en el fútbol, las tecnologías exponenciales están teniendo impactos de doble dígito, ¿verdad? También la pueden tener en la sociedad, en el Estado, en las empresas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entrar en un proceso de experimentación, definiendo los retos de negocio y con base en esos retos de negocio, qué tipos de tecnologías exponenciales podemos utilizar. Y por último, okay, experimentar la tecnología. Un elemento clave que tenemos que desarrollar nosotros es experimentar y probar la tecnología. ¿Para qué? Para poder normalizarla en nuestras organizaciones y normalizarla en nuestro tipo de vida. Muchos de ustedes que están escuchando este podcast ya tienen wearables, seguramente tienen una Alexa y un Alexa trabaja con inteligencia artificial. Entonces ya la inteligencia artificial no es lejana para nosotros. Ustedes tienen un ChatGPT, ya la inteligencia artificial generativa no es lejana para ustedes. Y tenemos que ir normalizando la tecnología, porque a veces la vemos como algo de ciencia ficción y creemos que no aplica o que no le podemos sacar provecho. Y vean, algo tan sencillo como el fútbol le está sacando muchísimo provecho. Un jugador, un atleta, un superhumano como Cristiano Ronaldo con 40 años sigue generándole valor a la economía global del fútbol y así sucesivamente. Así que amigos, ha sido un gusto, espero que hayan disfrutado de este podcast, un podcast diferente, pero también quería aprovechar que estaban cerrando las temporadas del fútbol. Seguramente luego hablaremos de cómo las tecnologías impactan en el básquetbol, en el fútbol americano, que es también otro de mis deportes favoritos, el béisbol. Compartan este podcast, ojalá les haya gustado y síganos en redes sociales como Moonshot Latam y también a Aldo Cogui en LinkedIn. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto, bye.